La Quinoa blogspot.com presenta Seminario Taller del proyecto Fortalecimiento del Sistema Nacional de Información Hidrometeorológica, Meteorológica y Agrometeorológica para la identificación de amenazas a nivel departamental y municipal orientado a la prevención de riesgos a desastres. Presentación: Programa de fortalecimiento al complejo quinoa real. Estrategia de adecuación a la variación climática de la zona productora de quinoa real. Expositor: Willy Choquemarca. Bien, bueno, justamente con el CEBI estamos viniendo en representación del programa de fortalecimiento al complejo quinoa, que se llama así nuestro programa. Ejecuta la Fundación Fautapo y bueno, con el apoyo del Reino de los Países Bajos. Primeramente voy a hacer una breve introducción muy rápida de en qué consiste nuestro programa. ¿Se escucha, verdad? ¿O tengo que hablar más fuerte? Bueno, nosotros trabajamos en el fortalecimiento del complejo quinoa real, principalmente en 12 municipios del Altiplano Sur. Uyuni, Colchacá, San Pedro de Queme, San Agustín, Licatagua y Tomave, en Potosí. Y en Oruro, Salinas de García, Mendoza, Pampuriagas, Quillagas, Guari y Chayapata. Entonces esa es nuestra área de acción. Podríamos decir, desde ahí se encuentra la zona tradicional, la zona principal de producción de quinoa real, la que digamos, se está exportando durante estos últimos años principalmente. Bueno, para nosotros la importancia de la quinoa real en el sur y en Bolivia es la siguiente, ¿no? Es el único cultivo con rentabilidad económica, es el único cultivo que da oportunidades de vivir a muchos productores en el sur. Debido a las condiciones climáticas extremas en esta zona, la precipitación varía entre 160 a 300 milímetros de oeste a este y de sur a norte. Es decir, en el sudoeste es donde menos llueve, digamos. La evapotranspiración en toda la zona está por encima de los 1000 milímetros. Entonces, como verán, hay un amplio déficit hídrico. Por otra parte, bueno, en esta zona los días con helada superan los 120 días al año. Bueno, eso no es tan dramático. Lo que sí es dramático es que, por ejemplo, en estos meses siguen presentándose heladas de 5, 6, 7, hasta 9 grados bajo cero. Entonces, otra vez, es el único cultivo capaz de producir y con rentabilidad económica en esta zona. Es un primer elemento, digamos, desde el punto de vista económico, es la única actividad agropecuaria capaz de dar dinero a las familias. Por otra parte, esta actividad genera ingresos económicos para alrededor de 20.000 familias en esta zona. Asimismo, representa seguridad alimentaria, porque les permite a la quinoa acceder, con los recursos generados por la quinoa, acceder a otro tipo de alimentos. Por otra parte, genera divisas para el país. Este año estimamos que va a generar alrededor de 50 millones de dólares. Ahora que, por lo menos en Oruro, es más salida de divisas a través del comercio, todo eso. En esta zona se va generando divisas para el país, más bien, ¿no? Antes era una región expulsora de gente, como cualquier comunidad del altiplano. La gente se ha ido migrando hacia afuera. A partir de la dinámica económica de la quinoa, se revierte esa situación. Desde hace unos 10 años, la gente está empezando a volver. Es una alegría para nosotros que trabajamos en desarrollo rural, ver en una comunidad niños, jóvenes, lo que antes solo se veía ancianos, lo que se ve en muchas comunidades más al norte de Oruro. Entonces, ahora podemos ver lo que hemos dicho al final,
este cultivo está dinamizando procesos de desarrollo rural. Antes íbamos a las comunidades y nos reuníamos con 5, a máximo 10 personas, la mayoría ancianos, a debatir la problemática de la zona, del desarrollo rural. Ahora, en las reuniones, al rato con Eusebio, estamos viniendo realmente de una reunión muy bonita. Ya hablas con 30, 40, 50 personas en una comunidad debatiendo cuál va a ser el desarrollo para esa zona. Entonces, para nosotros, por esos puntos, es muy importante la quinoa real en esta zona y en Bolivia. Bueno, nosotros trabajamos con 6 componentes: sostenibilidad de la producción orgánica, transformación, industrialización, posicionamiento en mercados. Bueno, aquí básicamente apoyamos a que los productores y asociaciones, empresas, puedan vender sus productos en el mercado nacional, y también les llevamos a ferias internacionales para que puedan posicionarse en el mercado. Trabajamos con una componente que se llama fortalecimiento de actores, asociaciones, empresas. Trabajamos para complementar el turismo rural y finalmente con el tema social, principalmente equidad social, equidad de género. Básicamente yo os voy a hablar de este componente donde nosotros trabajamos, que es principalmente la producción primaria. Bueno, hay un poco las tendencias del mercado, como desde el año 1990 ha ido evolucionando el mercado. El año pasado se ha vendido más de 16.000 toneladas, este año se estima que va a llegar a las 18.000 o 20.000 toneladas, otro récord, digamos. Y en cuanto a precios pagados a los productores, en los años, digamos, a fines de los años 80, la quinoa costaba menos de $18 por quintal. Ahora cuesta alrededor de 90 a 100 dólares. Entonces, ¿cómo ha ido también dinamizando ese tema? Dentro del componente de sostenibilidad de la producción primaria, trabajamos con 6 ejes. El primero es fomento al manejo de los recursos naturales, principalmente el recurso suelo. Toda esa dinámica del mercado internacional ha generado desequilibrios ecológicos, principalmente en el manejo del recurso suelo. Entonces estamos trabajando con los municipios en este tema, tratando de fomentar proyectos de manejo de suelos. Luego contamos con una estrategia de adecuación a la variación climática, que es de lo que ahora vamos a hablar. Esta tarde que nos han invitado los del Senavi, les vamos a mostrar nuestras experiencias de cómo estamos trabajando. Trabajamos con fomentar a la innovación de la producción orgánica. Muchos de los colegas, de los amigos, nos dicen: ¿quién no hayas averiguado todo? ¿Quién no hayas investigado todo? En la práctica no es así. Hay muchas cosas que hacer. Si hablamos de cultivos, la papa es un cultivo a nivel mundial. El trigo lo mismo, la cebada, el arroz, la alfalfa, es decir, casi la mayoría de los cultivos. Quinoa, Bolivia es el principal productor. ¿Quién se lo va a desarrollar tecnología para Bolivia? Somos nosotros los bolivianos quienes debemos desarrollar la tecnología de producción de quinoa. Entonces, por eso es que trabajamos fomentando la investigación, la innovación, tanto a nivel institucional, con diferentes instituciones que trabajan en investigación, como también a nivel productor. Más tarde nos van a presentar algunas experiencias de innovación de los propios productores. Trabajamos fortaleciendo la institucionalidad y normatividad en lo que es producción orgánica. Si bien la mayor parte de la quinoa que se exporta es quinoa orgánica, pero los sistemas productivos todavía hay algunas fallas que hay que corregirlas a nivel de Estado. El SENASAC es muy importante su labor ahí, el SENAPE. Entonces estamos coordinando con ellos para tratar de mejorar estos aspectos. Estamos trabajando en lo que es apoyo a la gestión comunal del territorio. Un territorio debe manejarse integralmente, una parte para la agricultura y otra parte para la ganadería. La ganadería es muy importante para la agricultura porque en la producción ecológica orgánica solo la fertilización se permite con
estiércol o abonos naturales. Entonces, para nosotros es muy importante que una comunidad no solo sea quinoera, todo su territorio sea quinoa, sino una parte de su territorio tiene que dejarlo para actividades pecuarias. Y finalmente, a través del turismo estamos trabajando en lo que es apoyo a la diversificación económica, para que la quinoa no sea solo la única actividad económica, sino haya otras actividades más, la ganadería, el turismo, digamos. Bien, entonces yo les voy a hablar de este ámbito, de las estrategias de adecuación a la variación climática. Muy rápidamente yo les voy a presentar de forma general nuestra estrategia de adecuación a la variación climática para esta zona donde estamos trabajando, que posiblemente también pueda aplicarse en otros ámbitos del altiplano principalmente. Entonces, posteriormente, Eusebio va a profundizar en algunos aspectos y después de eso yo también voy a profundizar en otros aspectos. Bueno, quisiéramos comenzar diciendo que las precipitaciones en el altiplano sur son muy variables. ¿Alguien está levantando la mano? Estoy grabando. Ya. Miren, bueno, este es un cuadrito que del 2006 recopilado para un poco graficar la situación. Se trata de una sistematización del año con menos lluvia y el año con más lluvia. En Salinas, que el promedio más o menos es 300 milímetros de precipitación, en el año 1984 había llovido 689 milímetros, más del doble. Y el año 1964, cero. Así sucesivamente, hay Río Mulato, Suyuni, Colchacá, el 84, 447 milímetros, y el año 1980, 24. Entonces, ¿qué quiero mostrarles con este cuadro? De que las condiciones climáticas son erráticas en esta zona. Puede haber un buen año con buenas precipitaciones, buenas condiciones climáticas y buena producción, o puede haber un año malísimo, sin producción. Entonces, y también hay años regulares, digamos. Entonces, este es un aspecto que nos llama mucho la atención a nosotros, a los productores, que si la quinoa siendo un producto ya, digamos, internacionalizado, estando dentro del comercio mundial, tenemos que ofrecer, digamos, volúmenes regularmente cada año. Hay años que la quinoa hay en abundancia, hay años en que no hay quinoa para vender. Entonces, el precio es muy variable también en ese sentido. Aquí algunas cosas, hay otras cosas, por ejemplo, en la variación climática, en cuanto a las lluvias. Se están retrasando cada vez más. Antes era común, digamos, o regular, que llueva desde diciembre hasta marzo. Pero estos últimos años, a veces llueve así, a veces, como este año, como la anterior campaña agrícola, ha empezado a llover recién desde el 20 de enero. Del 20 de enero a la primera semana de marzo. Se ha estado retrasando, a veces adelanto, a veces regular. Entonces, pero la mayor frecuencia que ahora se está viendo en estos últimos 5 años es que las lluvias se retrasan. A veces llueve torrencialmente, pero en pocos días. Eso también nos está pasando. Pareciera que la cantidad de lluvias se está manteniendo respecto a los datos históricos, pero el problema es que se está concentrando en algunos días. Las lluvias a veces se están ampliando a marzo, abril. Sigue lloviendo, no será torrencialmente, pero sigue habiendo pequeñas lluvias. En cuanto a la temperatura, antes las heladas, el invierno era más marcado, de tal mes a tal mes. Pero ahora, en algunos meses, octubre, incluso noviembre, ahora siguen presentándose heladas fuertes, ¿no? El otro tema también, en noviembre, diciembre, al haber heladas de 1 grado bajo cero, 2, 3, 4, 5, hasta 9, y temperaturas como hoy día, ¿no? Temperaturas muy bajas, como esta mañana. Esta mañana en Chayapata, cuando hemos estado, por lo menos estaba a menos 3 grados bajo cero.
y ahorita no sé cuánto estará, debe estar 20, ¿no? Entonces, la amplitud térmica se está ampliando. ¿Se dan cuenta? La planta tiene que sufrir un estrés en la mañana, bajas temperaturas, y al mediodía, altas temperaturas. Los del Senami alguna vez nos decían que normalmente las plantas, ¿cuánto es el rango promedio, digamos, de amplitud térmica, Sergio? 8 grados. Lo normal. Fíjense, la quinoa, 20 hasta 25 grados de amplitud térmica entre la temperatura más baja y la temperatura más alta. Entonces, por otra parte, entre lo que pasa el viento. Respecto al viento, el periodo de vientos prácticamente durante estos últimos años ya no es muy marcado. Antes se veía que en julio, agosto habían vientos fuertes, pero ahora septiembre, octubre, incluso noviembre, sigue habiendo vientos fuertes, ¿no? Estos días sigue, yo les voy a decir después cómo incide esta variación climática en lo que es producción de quinoa. Por otra parte, hemos estado revisando información histórica del Senami de 30 años. Los vientos máximos hasta unos 4 o 5 años atrás eran 30, 40, máximo 50 kilómetros por hora. Pero estos últimos años, en algunas zonas, se está viendo hasta vientos de 70 kilómetros por hora. Entonces, para nosotros, estos temas nos llaman la atención. Estamos intentando trabajar para disminuir esta variación climática o para atenuar los efectos de esta variación climática. Bueno, aquí un gráfico, este es de la campaña agrícola 2010-2011. Fíjense, este está con negro, es el promedio de 5 años de precipitación en esta estación meteorológica. Miren, en diciembre debía llover 47 milímetros. En la última campaña agrícola 2010-2011 ha llovido menos de la mitad. En enero debía llover 94. Enero 2011, que es esta naranjado, ha llovido menos de 45 milímetros. En febrero, que ya está un poco de bajada las lluvias, 80 milímetros es el promedio de 5 años. Y este año ha llovido más de 200 milímetros. En marzo, que debía llover en promedio 49, 50 milímetros, ha llovido más de 50, ¿no? Entonces, como verán, incluso en abril ya no debería haber lluvias, entonces, pero sigue habiendo lluvias. Entonces, es estas cosas que inciden en la producción de quinoa. ¿Cómo? Entonces, aquí en este cuadro yo quiero mostrarles cómo estos factores climáticos adversos afectan en la producción de quinoa. Bueno, esta es la fenología de la quinoa, más o menos una interpretación de la fenología de la quinoa desde septiembre hasta abril, que es el desarrollo del cultivo. Entonces, al haber más heladas en septiembre, octubre, noviembre, incluso a veces diciembre, hay mayor pérdida por heladas. Por ejemplo, en esta campaña actual, hay comunidades, nosotros estimamos que un 30% se ha perdido totalmente, muertos, ¿no? Entonces, lo que antes no ocurría, ahora en septiembre, octubre, noviembre, hay riesgo de heladas, hay riesgo de pérdida por heladas. Por otra parte, en septiembre, octubre, al ampliarse, es decir, al no haber lluvias hay riesgo de sequías. Toda esta zona central, ahorita casi no hay nada de quinoa. Hace una semana he estado viajando por ese lado, no hay nada de quinoa. Normalmente en estas zonas, en el centro, solía llover en octubre, ¿no? ¿Qué festividad es el 8 de octubre? Rosario, Virgen del Rosario. Y por otra parte, en estos 2-3 meses, el tema de los vientos fuertes entierran totalmente los cultivos en lugares muy arenosos. Entonces, y así, en noviembre heladas, en diciembre, como hemos visto en la anterior campaña agrícola, hasta enero recién ha llovido en las lluvias,
Normalmente en la quinoa, si ya está bien barrechado el suelo y emerge bien, captura buena humedad de las lluvias, la quinoa cuando emerge hasta mediados de diciembre podría aguantar sin agua. Pero como el año pasado recién ha llovido aquí, cada vez hay más riesgo de sequía. Finalmente, bueno, aquí en febrero creo que cada vez se está viendo menos heladas, más bien en Candelaria. Es algo tal vez positivo de esta variación climática. Y finalmente, a la última etapa, que es la madurez fisiológica de las plantas, al retrasarse el periodo de lluvias, hay el efecto puna, así se llama en el sur, que principalmente se refiere a la reabsorción de granos. Cuando la quinoa está empezando ya en un estado digamos, masoso, empezando ya a endurecer el grano, hay presencia de nubes y la planta empieza a reverdecer. Pero los nutrientes, o ¿cómo se le llama? La clorofila no lo saca del suelo, sino de los granos que están empezando a madurar. Entonces el grano se reabsorbe. Entonces eso llamamos puna, ¿no? Entonces, para nosotros, con esta variación climática, en la fenología del cultivo de quinoa se incrementan estos riesgos por pérdidas climáticas, al margen de otros riesgos, de plagas mayores, insectiles, etc. Bueno, algunas imágenes de este año, vientos fuertes, fíjense, parcelas totalmente tapadas, ¿no? Aquí prácticamente unos 20, 30 hectáreas perdidas por vientos fuertes. Aquí algunas plantas sobreviviendo todavía. Si hay más vientos fuertes, obviamente eso más desaparece. Algunas imágenes de sequías, es por el centro principalmente, y también por las heladas. Hay a veces más pérdidas por heladas. Bien, a raíz de eso, nosotros en el programa quinoa, de fortalecimiento al programa quinoa de FAO-TAPO, estamos trabajando en una estrategia, lo hemos llamado, de adecuación de sistemas de producción de quinoa real al cambio o variación climática en esta zona. Y básicamente está compuesta en 4 ejes. Primero, monitoreo y difusión de información del agroecosistema. O sea, básicamente, ¿cómo está el agroecosistema? ¿Cómo está cambiando? ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿No? Entonces, ahí estamos trabajando con el Senami y ya ahorita les muestro. El segundo eje estratégico es desarrollo de alternativas tecnológicas para la gestión de riesgos. Entonces, ¿qué alternativas tecnológicas podemos encontrar contra la sequía, contra el viento, contra las heladas, etcétera? La tercera línea se refiere a la promoción de la inversión en proyectos orientados a la adecuación de sistemas de producción al cambio climático. Entonces ahí estamos trabajando con los gobiernos municipales para promover proyectos que mitiguen este aspecto. Y finalmente, el 4, la mejora de la institucionalidad en esta zona. Entonces ahora voy a pasar rápidamente cada uno de estos puntos. ¿A qué se refiere el monitoreo, difusión de información del agroecosistema? Básicamente tenemos 6 actividades. Primero es sistematización de información climática histórica. Entonces ahí el Senami, no sé si han visto ustedes, y también seguramente ahora debía hablar, en la página de internet tiene su página donde tú puedes acceder a toda la información histórica. Entonces estamos trabajando con el Senami para ver, a ver, esto es cíclico, se repite en algunos años, 3, 4 años, sequías, heladas, etc. Después estamos trabajando en el monitoreo y pronósticos agroclimáticos en el tiempo real. Bueno, cuando decimos monitoreo, bueno, hemos hecho una alianza estratégica con el Senami, estamos apoyando a que los observadores de 10 estaciones meteorológicas del sur reporten en tiempo real al Senami lo que está pasando. A estas horas
qué temperatura tiene, cómo está el cielo, o sea, todo lo que antes escribían en planillas, ahora lo están reportando 3 veces al día, ¿eso no, Sergio? Sí, Por teléfono. Entonces hemos hecho una alianza estratégica, nosotros apoyamos eso y ellos, a partir de eso, nos envían, ¿no?, para esta zona pronósticos en tiempo real, diarios, decadales, mensuales. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a mostrar. Este es el pronóstico diario. Bueno, creo que a todos tal vez les llega el tsunami. Entonces, de Potosí y de Oruro nos hacen llegar eso. Y este es el pronóstico agrometeorológico para el mes de noviembre. La semana pasada nos han entregado para el mes de noviembre si va a haber lluvias, si va a haber vientos, si va a haber heladas. Aquí está el mapa. Este es el de temperaturas máximas, temperaturas mínimas, donde más o menos puede haber heladas, comportamiento de las precipitaciones, donde más o menos va a llover, más, menos, regular, comportamiento del viento, donde va a haber vientos, y la amplitud térmica, lo que hablábamos hace rato. Entonces, con el tsunami estamos haciendo eso. Yo normalmente estoy mandando los pronósticos decadales y mensuales. Nuestra secretaria manda los pronósticos diarios, rebota, digamos, a todos los interesados. Si alguno de ustedes está interesado en recibir estos pronósticos, el tsunami nos los envía a nosotros y nosotros le enviamos, digamos. Le complementamos en los boletines, los pronósticos mensuales, le complementamos con alguna información de cómo está ahorita el desarrollo del cultivo en este mes, la quinoa en el sur, por cada municipio. Entonces, el que quiera recibir esto no tiene más que más tarde un poquito anotarnos y yo los envío a sus correos electrónicos. Entonces, la tercera actividad es los pronósticos o monitoreo y pronósticos en tiempo real en base a indicadores, ¿no? El año pasado, en alianza estratégica con el ANET, hemos hecho un estudio de qué bioindicadores que predicen el clima, comportamiento climático en el sur existen. Hemos entrevistado a 130 productores y sorprendentemente hemos encontrado que hay 43 bioindicadores en diferentes comunidades humanas, la tola, el pájaro, tal, el zorro, etc. Entonces, en la campaña agrícola 2010-2011, de los 43, 19 han acertado el comportamiento climático en esa campaña agrícola. Entonces, lamentablemente, solo yo tengo ahora, de los 1000 que hemos hecho imprimir hace un mes y medio, solo 3 ya nos queda. Yo lo voy a dejar al tsunami, pero igual, el que quiera yo lo puedo pasar en digital esta información. Entonces, es del año pasado, esto ya es historia, digamos, ¿verdad? Ahora estamos haciendo lo mismo, ¿no? Estamos ya en cada municipio tenemos líderes comunales que están observando el comportamiento en base a bioindicadores. Ahorita, y yo más tarde les voy a hablar cómo está pronosticado para este año, para esta campaña agrícola. Entonces, seguimos trabajando. Este trabajo lo vamos a hacer por lo menos mínimamente en 3 campañas agrícolas para definir realmente cuáles son los bioindicadores que acertan más el comportamiento climático. En el campo y en otros lugares dicen, pero eso es historia, eso es tecnología atrasada. Hay gente que dice eso, pero efectivamente no todos los bioindicadores se comportan de acuerdo a este cambio climático. Pero sí, todavía hay algunos que se están adaptando a estas circunstancias. La otra actividad es que en base al pronóstico en tiempo real del tsunami más el pronóstico en base a bioindicadores, estamos sacando un sistema de alerta temprana. A ver, por decir, en noviembre o en diciembre, ¿va a llover o no va a llover? Si no va a llover, hay que empezar a prepararse a regar. O por decir, enero y febrero va a llover, entonces el barbecho desde el 20 de enero debe empezar. O por decir, las lluvias van a ser regulares desde diciembre, por lo tanto la siembra debe ser media. Esas cosas, ¿no? Entonces, hemos estado trabajando en eso. Después, bueno, yo más tarde un poquito más voy a profundizar en este tema.
Después, en función a esta información que estamos levantando con líderes, estamos elaborando mapas de riesgo climático a nivel municipal. Sequía, heladas, erosión. ¿Qué zona es más erosionable? ¿Qué zona hay más sequía? ¿Qué zona hay más helada? ¿No? Y también el otro tema que estamos trabajando es campañas de sensibilización. Tenemos algunos programas, pequeños programitas en radio para sensibilizar en la gente que hay que cambiar la forma de producir. Hay cambio climático. Bueno, algunas imágenes de algunos indicadores climáticos naturales. Está el boletín. Entonces, bioindicadores más, pronóstico del tsunami, sistema de alerta temprana. Bueno, este es uno de los mapas. Es un mapa de humedad de suelos. Este es el Salar de Uyuni. Y todos estos son parcelas de quinoa, más o menos unos 140.000 hectáreas. Entonces aquí es donde el año pasado, donde más agua había para la siembra, y aquí menos agua. Entonces, por ejemplo, donde está más celeste, claramente podía haber más riesgos de sequía, pérdidas por sequía. Entonces, lo mismo para este año, estamos elaborando un mapa de humedad de suelo para esta campaña agrícola. En el segundo eje estratégico, desarrollo de alternativas tecnológicas, ¿qué estamos haciendo? Primero, y ahí todavía seguimos en una discusión más interna todavía, en una conceptualización teórica y práctica del enfoque de sistemas de producción biointensivo sustentable. Bio con B dentilabial. Entonces, bueno, ahí más tarde conocer por qué estamos poniendo ese bio. Normalmente bio es con B labial, ¿verdad? Tenemos nuestro enfoque de eso, es más tal vez una discusión teórica, pero que queremos fundamentarlo. Entonces, primero hemos hablado qué es producción intensiva, biointensiva sustentable. ¿Cómo podría ser en el sur eso? Entonces, a partir de eso, hemos estado trabajando en la validación y adecuación de sistemas de riego. Mucha gente nos decía, la quinoa no necesita riego. Pero con estos cambios climáticos sí se necesita. También hemos estado trabajando en la implementación de unidades demostrativas de producción biointensiva sustentable. Entonces, tenemos en diferentes municipios productores líderes que, cuando decimos sistemas de producción biointensiva sustentable, ya no es trabajar extensivamente, sino intensivamente. En menos superficie, con más productividad. En menos superficie, por decir, en 2-3 hectáreas, cosechar lo mismo que en 10-15 hectáreas. Entonces, tenemos algunas unidades demostrativas, estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en el fomento a las innovaciones de estrategias campesinas. Los propios productores tienen sus propias iniciativas, ellos tienen sus estrategias para enfrentar a la variación o al cambio climático. Entonces, Eusebio también nos va a mostrar algunas experiencias de esto. Estamos trabajando en la prospección de aguas superficiales y subterráneas para el aprovechamiento agropecuario. En total, este año 2011, hemos hecho prospección de aguas superficiales y subterráneas. Nos hemos comprado un equipo de prospección subterránea, hemos contratado un especialista en ese tema. De los 400 comunidades en las cuales trabajamos, este año hemos llegado a 110. Lamentablemente, solo en un 30% de ellos hay agua para ser aprovechado. Podríamos estar en condiciones de hacer ahora un mapa hidrogeológico de esa zona. Y también estamos trabajando en la validación, desarrollo y validación de algunos bioinsumos para la producción orgánica. Pues, afortunadamente, hay muchas instituciones, PROINPA, el CPT, CEPROBIOMA y muchas otras más, que están desarrollando esto. No sé si se ha agotado o es que se ha cortado la luz. Ya, entonces seguimos nomás. ¿Qué? No hay energía, señor.
Bueno, ya, después les muestro algunas fotitos de esas experiencias. Respecto al tercer eje estratégico, promoción de la inversión en proyectos orientados a la adecuación de sistemas de producción. Básicamente dos cositas estamos trabajando ahí. Uno, en convenio con los municipios, tenemos un proyecto que se llama Fondos de Fomento a la Sostenibilidad, donde el municipio pone una parte, nosotros ponemos otra parte y las comunidades ponen otra parte de dinero. Hacemos un fondo concursable y las comunidades presentan proyectos y básicamente estamos priorizando proyectos que atenúen la variación climática, sequía, heladas, vientos. Entonces, bueno, este año creo que en los 12 municipios en los cuales trabajamos, más de 50 comunidades están trabajando con sus proyectos orientados a eso. Y finalmente, aquí estamos trabajando en la implementación. Ahorita en total debemos tener 5 comunidades modelo en producción con enfoque de producción biointensiva. Entonces, no es fácil, 5 de 400 no es nada, pero nos ha costado 3 años trabajar con estas 5 comunidades que son modelo, que están atenuando la variación climática. Finalmente, en el eje estratégico 4, mejora de la institucionalidad, básicamente estamos trabajando en la implementación de una instancia municipal o distrital de análisis del análisis de la problemática productiva. ¿Qué significa eso? En los municipios, en realidad en todos hemos empezado, pero donde sí está viviendo todavía, sigue funcionando, en Guari, Quillacas, Tomave, Aroma del municipio de Salinas y Colchacán. Cada mes nos reunimos un día, ¿no? Cada comunidad informa, mi cultivo está así, hay sequía o no hay sequía, está tapado o no está tapado, ¿no? Y a ver qué bioindicador hemos observado, informa a todos. La otra comunidad igual, por turno cada comunidad, y a la vez se hace un análisis. A ver, ¿cómo está cuál es el problema de producción? En otras palabras, es una asamblea productiva y cada vez nos reunimos. Hemos empezado este año con eso. Ojalá que podamos consolidar hasta el año y nos gustaría, por ejemplo, la semana pasada hemos hecho eso en Chayapata y para mañana nos está invitando otra organización, dice que están haciendo un taller de producción orgánica de quinoa. Yo considero que esta debería ser, aprovechando que aquí está el concejal de Guari, ¿no? Que debería ser esta asamblea productiva que nos reunimos una vez al mes, la única instancia donde tal vez el resto de las instituciones nos articulemos, nos informemos. ¿Qué hace el PSI ahí? ¿O qué hace, no sé, Proimpa, por decir, en cada municipio? Entonces, la idea es eso, ¿no? De constituir una instancia productiva a nivel distrital. Bueno, antes de eso, hemos apoyado el desarrollo de una propuesta de un microseguro agrícola para la quinoa. Lamentablemente debía implementarse en Colchacán, no se ha hecho. Vamos a ver para este próximo año cómo lo hacemos, pero hay una propuesta ya para los otros municipios, si quieren tomarlo, de una propuesta de microseguro agrícola. No es como la propuesta de seguro agrícola del gobierno, que es mucho más amplia, mucho más grande. Esta es una propuesta más pequeña y tal vez más a la medida de los quinoeros. Entonces ahí está, ¿no? Al rato lo que les quería mostrar, sistemas de riego que hemos estado probando, ejecutando proyectos de riego en las comunidades como los municipios, ¿no? Promoviendo inversiones para atenuar la sequía. Bueno, hemos estado trabajando con identificación y producción de semillas con precocidad mediana o tolerancia a heladas para hacerle un escape a las sequías o a las heladas. Aquí está nuestro equipo de prospección de aguas subterráneas, nuestro especialista. Entonces, esto hemos estado haciendo en más de 110 comunidades este año. Bueno, produciendo bioinsumos, mejorando, dando alternativas.
ya no va a ser solo el abonamiento tradicional, sino otras alternativas de abonamiento. Hemos estado probando diferentes sistemas de riego, entonces ya no se puede decir esta es la solución. Muchos productores, muchas personas a veces dicen cuál es la solución. Es fácil pedir la solución. A veces en una comunidad podría funcionar excelente o en otra comunidad o en otra comunidad o el de coteo, digamos. Entonces la idea es ir trabajando. No hay una solución, una receta, podríamos decir. Hay que ir probando en cada comunidad diferentes cosas. Bueno, con este gráfico yo quiero mostrarles cuál es el sistema de producción biointensivo sustentable que están viendo. Este productor durante varios años cosecha lo mínimo 30 quintales por hectárea, cuando el promedio es 10 quintales. Lo máximo ese año, en esta parcela ha cosechado 60 quintales por hectárea. Entonces él, por ejemplo, dice, yo trabajo 3,5 hectáreas, nada más. Abono, cuido, resiembro, selecciono semillas, tiene su tecnología él. Pero cosecha exactamente lo mismo que el que produce 10, 15, 20 hectáreas. Entonces ese es más o menos ese enfoque el que queremos dar. Eso es, compañeros, de manera general nuestra estrategia de adecuación a la variación climática para esa zona. Posiblemente de aquí en algún tiempo, cuando nos reunamos, esto varíe también. Entonces cada vez estamos en proceso de mejorar, de discutir con los productores, esto sirve, esto no sirve, esto puede mejorar. A veces hay interesantes propuestas de los productores que a veces nos van aportando y mejorando nuestra estrategia. Eusebio les va a profundizar algunos de estos temas y yo más tarde les voy a hablar específicamente de este tema del pronóstico climático para esta campaña agrícola en base a bioindicadores. Muchas gracias, compañeros.